Tengan buenos días, estudiantes de sexto grado. Continuamos pues con el desarrollo de la unidad. En este caso pues vamos a estudiar el contenido 1.4, vértices, lados y ángulos correspondientes, ¿verdad? En el contenido anterior pues estudiamos lo que son las figuras simétricas, como la que nos presenta acá el analista. Vean, ahí es una figura que tiene este eje punteado, que sería el eje de simetría. Y vamos a analizar esta figura simétrica y vamos a concluir qué partes se sobreponen cuando se doblan pues por el eje este de simetría. Entonces dice la pregunta A: ¿cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? Entonces, si ustedes se fijan, pues por ahí hay un vértice que ellos le han llamado B, que es este de acá. Y si yo doblo la figura por el vértice A, pues yo llegaría o el vértice B se sobrepondría precisamente al vértice G. Eso es pues en relación a los vértices, ¿verdad? Entonces sería el vértice B se sobrepondría al vértice G. En la otra pregunta, ¿cuál es el lado que se sobrepone al lado BC? El lado BC pues sería este de acá. ¿Vean? Y entonces sería pues en este caso el lado GF, ¿verdad? ¿Vean? Este lado pues se sobrepondría con este si yo doblo respecto a este eje de simetría. Entonces el lado que se sobrepone a BC es el lado GF. Ahora lo otro que tenemos que analizar es si el lado GF mide 3 centímetros. Este GF mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide el lado BC, que sería en el que se sobrepone? Entonces, si ustedes cuentan los cuadritos acá, vean, ambos pues medirían básicamente lo mismo, 3 centímetros. Quiere decir pues que como la figura es simétrica, los lados miden exactamente lo mismo. Si nosotros analizamos más a fondo la figura, el lado AB, ¿cuál sería su lado correspondiente? Sería el lado AG y mediría pues exactamente lo mismo. Por ejemplo, el lado CD, ¿cuál sería su lado correspondiente? EF. Y en este caso pues si este mide 1 centímetro, este también mide 1 centímetro. Entonces la otra cosa que tenemos que analizar es la pregunta D: ¿cuánto mide el ángulo X? El ángulo X pues es el ángulo que se sobrepone por este ángulo que ya me dijeron que mide 98 grados. Entonces la lógica pues nos dirá que ese ángulo X también medirá 98 grados. Por supuesto, eso lo podemos comprobar con nuestro transportador, ¿verdad? Y midiendo este ángulo, pues yo obtendría pues que mide 98 grados. Y con los lados, pues inclusive podríamos corroborarlo con una regla. Entonces, en el solución, pues ahí nos dan pues las respuestas que nosotros ya habíamos compartido. Vean, sobre todo en el caso de los ángulos, ¿verdad? Los ángulos pues miden exactamente lo mismo. Entonces vamos ahora a la conclusión. Dice nuestro comprende que al doblar una figura simétrica por su eje, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. El de B es G, el vértice C su correspondiente es F y el de D sería E. Por otro lado, dice, los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes, ¿verdad? En el ejemplo nos ponían BC y GF,
pero también decíamos pues que CD su correspondiente sería FE y de AB su correspondiente sería AG. Y los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes, ¿verdad? Vean este ángulo de 98, su ángulo correspondiente es este ángulo X, que también mediría 98, ¿verdad? Y si se fijan, por aquí podía formarse otros ángulos, el ángulo D, ¿verdad? ¿Y cuál sería el ángulo correspondiente de D? Correcto, el ángulo E. Entonces, si se fijan, pues en una figura simétrica hay no solo vértices, sino también lados y ángulos que son correspondientes. Y lo que debemos entender de esos lados, esos ángulos y de esos vértices, que en este caso los lados tienen la misma longitud y los ángulos correspondientes pues tienen la misma medida, ¿ya? Entonces, pues si se fijan, eso es básicamente de lo que trata esto, de que entendamos cómo resolver esto. Ahora lo que ustedes van a hacer en el resuelve, dice observa la flecha, es una figura simétrica y encuentra lo que se te pide. Vean, ahora vean el eje de simetría es este que está acá de rojo, ¿verdad? ¿Cuáles son los vértices correspondientes a los vértices G, F y D, ¿verdad? Vean, G sería acá, F, el correspondiente sería este, y el correspondiente de D sería ¿cuál? Acá. Y los lados correspondientes a los lados AG, ¿verdad? Lado AG, su correspondiente sería este. Y el lado CD, que es este de acá, su correspondiente sería este de acá. En el punto número 2 me piden encontrar las medidas de los lados y ángulos explicando tu respuesta, ¿va? Vean cuánto mediría el ángulo X. Si vemos su ángulo correspondiente, pues bueno, si vamos en el orden acá, la longitud del lado LK sería esta. Vean cuánto mide. Entonces para eso busco su lado correspondiente, que sería este. Entonces si este mide 2, por lógica este también medirá 2, ¿verdad? Y así con los demás lados. En el caso pues de la medida hay dos ángulos, el ángulo X, que sería este, y el ángulo Y. Entonces de igual forma pues solo vamos a buscar cuáles son los ángulos correspondientes para poder pues responder esas preguntas. Bueno, eso es todo. Esperando pues como siempre que continúen su trabajo desde casa y espero pues las respuestas por el medio que ya conocemos. Pasen buen día.